Gracias a la Constitución Justicialista de 1949, están asegurados los derechos del trabajador. Y entonces el gremio quería agradecerle la actitud. En la nueva Argentina ya no hay lugar para el colonialismo económico, para la injusticia social. Medio del sol, del vino de la cerveza, cualquier dolor de cabeza, don Juan lo quita con un genio. Durante la década de 1930, la República Argentina vivía la vuelta de los grupos oligárquicos al poder gracias al fraude electoral. La crisis económica internacional que afectaba a nuestro país daba paso a la aparición de prácticas políticas que influían en la vida cotidiana. Ángel Borlenghi, un joven afiliado al Partido Socialista, es nombrado como secretario de lo que después sería la poderosa Confederación General de Empleados de Comercio. Mi abuelo lo nombran secretario general de la Federación Empleados de Comercio cuando él tenía 18 años. Cuando él tenía 14 años, fue a entregar unos trabajos del padre y ve como un joven está destratando a una persona mayor. El sindicato tenía 53 socios, nada más, y 800 pesos de deuda. Nada, era un sindicato como el de ese entonces. Porque era el hijo del patrón, parece que tenía derecho a insultar a cualquier persona. Eso lo impactó. Era una federación que estaba, como todos los sindicatos de aquel entonces, en una habitación de un conventillo. Se juramentó que si algo te iba a hacer en la vida, iba a hacer algo por la clase trabajadora. A partir de todo un trabajo gremial en el país, funda lo que llama la Confederación de Empleados de Comercio. El gremio de empleados de comercio vigila a la Cámara de Diputados que no nos toquen la ley 11729, que fue la primera ley laboral, y que ahí incluía las vacaciones, la indemnización. Él decía que el trabajo de político, de sindicalista, era un trabajo full time, full life más que full time. La luna de miel es un viaje en auto por el interior de Argentina donde él iba haciendo proselitismo. Y entonces me dice Borlenghi, mira, ya que tengo que ir a Santiago, nos casamos y hacemos el viaje de luna de miel. Y entonces nos fuimos a Chile. Y bueno, y después de Chile fuimos a Mendoza y San Luis. Después que terminó la conferencia, lo siguen unas personas y le dijo que lo acompañaran. Y entonces Borlenghi pregunta a los compañeros quién era. Dice, es el jefe de policía. Bueno, entonces se va. Y yo me voy con los compañeros a la casa a esperar que... Y iban pasando las horas. Entonces vamos a la comisaría. Te digo, quiero saber qué pasa. No, dice, está incomunicado. Y entonces yo lo tuve que dejar preso en Mercedes, San Luis. Y a mí me terminaba la licencia y volví a Buenos Aires. Esa fue mi luna de miel y la gira gremial. La numerosa inmigración llegada al país, el éxodo del campo a la ciudad y la industria nacional que sustituía las casi nulas importaciones lograron que la pequeña aldea global que era Buenos Aires se transformara en una gran ciudad. En la periferia se instalaban talleres y fábricas, mientras en las avenidas aparecían comercios, cines y escuelas.
el sistema de transporte se modernizó y facilitó la comunicación entre el centro y los barrios. Las grandes propiedades que conformaron el conurbano se fueron loteando, apareciendo nuevos barrios y zonas residenciales. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. En 1943, merced a las gestiones de su amigo mercante, Borlengui se reúne con el secretario de Trabajo y Previsión Social, el entonces coronel Juan Domingo Perón. Este encuentro marca para siempre el destino de Borlengui. Borlengui tenía mucha relación con Mercante en el principio de la década del 40, porque Mercante era el que lo sacaba preso a mi abuelo cada vez que mi abuelo caía en algún mitin en el interior. Hasta que un día, se decide y va. Y habla con un militar, no sabe quién es. Lo recibe el coronel Perón en su despacho, ahí en Perú 190, pero la versión que le tenían a los militares era muy grande. Entonces ya entran al despacho de Perón con cierta animadversión. Le escucha este militar, le dice, siga en su lucha. Y entonces cuando llega a la puerta le pregunta al secretario que estaba ahí, ¿cómo se llama ese militar con quien había estado conversando, no? Cuando sale y anota el nombre por primera vez, lo anota mal. Pone coronel Juan Perón. Y Mercante, que estaba atrás, lo rete y le dice, no, porque estaba mirando, le dice, no, es con N, es Perón. Acuérdese siempre, es coronel Perón. Evidentemente nunca se olvidó Borlengui de Perón a partir de ese momento. Porque Perón les decía, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Estamos luchando por una ley de jubilaciones. En el 44 mismo que Perón influyó con el presidente Farrell para que por decreto saque la ley de jubilación de empleo de comercio. Hasta que un día, los gremios, empezaron los gremios a decir, si Borlengui en el orden gremial hasta ahora no se equivocó, ¿por qué se va a equivocar en el orden político? Y eso fue lo que lo decidió a los dirigentes sindicales a apoyar a Perón. La mayoría de los empleados de comercio socialistas que estaban en el partido se fueron con Borlengui y se fueron con Perón. Y así nace el Partido Laborista. Perón y Borlengui se vuelven indisolubles. Y así nace el movimiento. Con el caudal que trajo al Partido Laborista se bien ganó el puesto para el cual trabajó durante 9 años, que fue el de ministro del Interior. Pasa la Policía Federal a depender del Ministerio del Interior, es decir, Gendarmería del Ministerio del Interior. En el 52 Perón lo nombra además de Ministro de Interior, Ministro de Justicia, es decir, ampliándole determinados poderes. No hay otro caso en que se pueda ver a otra figura política de segunda línea compartiendo el cartel con Perón y con Eva Perón. Por eso está considerado como, si no el segundo, el tercer puesto de Argentina en ese momento. En el año 47, la Federación de Empleados de Comercio decide, sabiendo que Borlengui no tenía ninguna propiedad, regalarle una propiedad en gratitud a los 25 años desinteresados que él había sido sindicalista sin cobrar un peso de salario nunca en su vida. Y entonces el gremio quería agradecerle la actitud. Y entonces le piden, tratan de ubicarle un lugar para que descansara el sábado y el domingo. La gratitud está emplazada en La Matanza y más precisamente en la localidad de Villa Luz Uriaga, en los terrenos que a principios del siglo XX fueron loteados por la familia Larumbe. La propiedad ocupa casi una manzana de superficie. Originalmente, la entrada principal estaba sobre el camino de Cintura, en la esquina de la calle América, desde donde al atravesar un pequeño portón hecho con tablas de madera, asomaba un camino que llegaba hasta la puerta de la casona. Tan importante era esta propiedad que sus fotos fueron expuestas junto a otras residencias en los afiches de loteos realizados a partir de 1948 como una atracción a posibles compradores de lotes vecinos. Linderos a la gratitud se encontraban los barrios residenciales Parque San Martín, Parque San Eduardo, Pelufo, Parque Pelufo y muy cerca el barrio La Ganga.
La Quinta de la Gratitud tiene un inicio histórico muy relacionado con la política y sobre todo, en el caso de la gratitud, con el sindicalismo, ¿no? Y con ciertas leyes. El nombre tiene un fundamento, tiene un origen sindical. La gratitud es en gratitud a todas las leyes que los empleados de comercio han logrado gracias al funcionamiento de Borlengui como secretario general de empleados de comercio. Él entendía que el sindicalismo era todo el día, toda la noche y en todo momento. Entonces la gratitud era un centro neurálgico, ¿no es cierto?, para seguir trabajando. Los fines de semana era una quinta en la cual se hacían asados sindicales, se hacían reuniones políticas, en muchas oportunidades ha estado Perón, ha estado Evita, ha estado Jorge Antonio, ha estado los hermanos Dickmann, han pasado personalidades por ahí, pero no en calidad de descanso, sino en calidad de centro de trabajo. Había una asamblea del gremio y entonces se hacía una reunión después en la quinta y venía también Evita a acompañar porque venían los compañeros del interior de toda la República, ¿no? Desde La Quiaca hasta Tierra de Fuego. En ese entonces, tengan en cuenta, en aquellos años, hablar de La Matanza, que Camino Cintura era prácticamente desolado, era Monteculebra, digamos, no era una zona industrial, no era una zona muy parquizada que digamos, eran zonas muy a las afueras, ¿no?, de Buenos Aires. Pero ¿por qué se eligió esa zona? No lo desconozco. Era como el campo de Buenos Aires, como el campo de la ciudad, era campo. Y la radio del Estado anuncia la renuncia del presidente. La noticia invade las calles de la ciudad. Ante los vítores de la multitud, el contraalmirante Rojas atribuyó el triunfo a sus compañeros, no a él. El 16 de septiembre de 1955, Perón es derrocado por la mal llamada Revolución Libertadora, y la palabra gorilas comienza a ser usada para nombrar, en primer lugar, a los militares golpistas, pero después se generaliza para identificar a los sectores conservadores y del privilegio. Comienza así la represión oligárquica que sigue con los fusilamientos de José León Suárez y se despliega por años contra la resistencia peronista. Para Ángel Borlengui se inicia una etapa de exilio por distintos países y muere en Roma el 18 de julio de 1962. Fuimos a Cuba y de Cuba después nos fuimos a España. Se va a Cuba, donde era la Cuba de Batista, alquilan un barcito, que estaba en una esquina. Era un barcito muy modesto, de hecho era tan modesto que él atendía las mesas. Bueno, cuando cae el gobierno de Batista, sube el gobierno de Fidel, a Borlengui lo meten preso, porque históricamente el gobierno peronista y el gobierno comunista estuvieron enfrentados ideológicamente. En determinado momento lo mandan a llamar, entran a la oficina mi abuelo y mi madre, y los dos guardiacárceles quedan del lado de afuera, no escuchando la conversación de adentro. Y le dan una serie de documentos de avales para que mi abuelo los lea y los firma. Y esos avales eran un apoyo al movimiento castrista, a la revolución cubana. Dice que no va a firmar porque no está de acuerdo. El comisario dice, bueno, vuelve a su celda. Cuando sale, cierra la puerta, del lado de afuera, saluda a los guardiacárceles, dándoles a entender a los guardiacárceles que el comisario lo acaba de dejar libre. Y sale por la puerta de entrada. Y se esconden en la casa de una familia cubana. Luego se ponen en contacto con el Che, salen en un avión militar, todo organizado por el Che, se van a España. En España estaba Perón. Y en el año 62 muere en Italia, en un hospital público. Y como no teníamos a nadie, yo fui a buscar los restos de él y los deposité en el cementerio de Madrid. En el año 95, pleno gobierno menemista, el que entonces era ministro de Interior, Carlos Corach, se entera que Borlengui, los restos de Borlengui estaban en España y quería repatriarlos. El día que llegaron los restos de Borlengui a la Argentina fue duelo nacional. Y ahora está en Chacarita. Luego del golpe de Estado, el gobierno se apropia de los bienes de Perón y de quienes estuvieron con él. La suerte de la gratitud estaba echada y no tendría retorno. Acá, mientras tanto, la propiedad en el 55 es expropiada, pasa al Ministerio de Bienestar Social
a depender de la Secretaría del Menor y la Familia. Se monta un reformatorio de menores que funciona durante muchos años, hasta el año 73. En el año 73, que vuelve primero Cámpora y luego vuelve Perón, del exilio, se empieza un proceso de restitución de los bienes que habían sido expropiados por la Revolución Fusiladora del 55. Cuando fallece Perón, López Rega firma un decreto negando la restitución del inmueble. Y la causa es que mi madre, la hija de Borlengui, tenía muy mala relación con Isabel. De hecho, no se dirigían la palabra. Cae el gobierno de Isabel, sube el gobierno militar. Videla firma una orden confirmando la negativa de la restitución del inmueble. Se presenta mi madre y mi abuela como querellantes en un juicio, donde ganan en primera instancia, y interponen un recurso de apelación extraordinario y va a la Corte Suprema. En ese entonces, la Corte Suprema estaba en manos militares. Sin entrar en el contenido y en el fondo del asunto, la Corte Suprema falla a favor del Estado, argumentando que Borlengui en el 55 se le había dado un plazo de 30 días para presentarse a reclamar el inmueble, cosa que nunca hizo. Obviamente nunca hizo, pues si se hubiera presentado lo hubieran matado, estaba exilado afuera. En el año 83, un grupo de diputados, encabezados por un diputado chaqueño, Dan Pedrini, introducen un proyecto de ley en la Cámara Baja solicitando la repatriación de los restos de Borlengui y la restitución del inmueble, de la gratitud. Se aprueba en Cámara Baja y se estanca en el Senado. En ese entonces, cuando se estanca, mi madre va a ver al que era en ese entonces ministro del Interior, Antonio Trócoli, quien le informa que la propiedad no podía ser devuelta porque el Estado la dona a la diócesis de San Justo, el clero. Sabíamos que había sido esto una donación del gobierno por una ley nacional, creo, algo así, y que había pertenecido al señor Borlengui. De ahí en más quién era, cómo es que lo perdió, la tuvo, nunca supimos nada. Para nosotros siempre fue el seminario mayor Nuestra Señora de la Esperanza. Yo lo conocí en el año, debe haber sido marzo de 1987, cuando vine a vivir aquí. Bueno, esto era todo un parque y solamente existía la casa que vemos de fondo, tal cual está, no cambió ni siquiera el color de las ventanas. La imagen, el busto de Monseñor no estaba todavía, y en el fondo también había todo un parque hasta el frontón. Cuando le pregunta primero cómo es posible que el Poder Ejecutivo done cuando el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de donar, el único que puede donar es el Poder Legislativo, y además como dona algo que no le pertenecía, le muestra un decreto donde figura
que le confiere poder al Estado Nacional por donación efectuada por don Ángel Gabriel Borlengui el 6 de junio de 1982. Cabe aclarar que Borlengui había muerto 20 años antes. En el camino, mi madre intenta ver cómo se puede resolver el tema. En el año 89 mi madre fallece. Y digamos, en esta historia de la gratitud, los nietos tomamos la posta de ver qué es lo que pasa con la propiedad. En el año 95, el que entonces era ministro de Interior, Carlos Corach, promete una solución y el asunto nunca se trató. Y así que así está el tema de la gratitud hasta el día de hoy. La última vez que te sentaste en ese sillón, ninguno de nosotros había nacido. Así que imagínate. ¿Cómo anda de salud? ¿Bien? Bien, felizmente. Bueno, me alegro mucho. Gracias al chaleco. Hace Dio frío, abuela. sí, hace.
fíjate vos. ¿Se acuerda que el piano que le compraron a Miguel de Molina costó 1.000 pesos? Ah, 1.000 pesos. 1.000 pesos le salió. Bueno, ¿se acuerda que le pagaron 1.000 pesos a Miguel de Molina por ese piano? Ese es el piano.